Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulo 94. Conversaciones escuchadas. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver que se movía la manija de la puerta y corrió al baño lo más rápido que pudo, apenas logrando cerrar la puerta con llave antes de oír que alguien entraba. Se deslizó contra la puerta del baño e intentó calmar su respiración mientras Eraser comenzaba a hablar. Completamente ajeno a que estaba a un paso de atrapar a Viridian. Esto no iba a ser divertido, ¿verdad? Eraserhead parecía completamente harto. ¿Qué pudo haberte convencido de hacer algo tan estúpido? Kacchan se burló. Me alegra verte también, vagabundo. No, me alegro de que estés vivo o algo así. ¡Qué gran profesor tengo! Un ejemplo de primera. Oh, sí, por supuesto, dijo Eraser con sequedad. Felicidades por haber sobrevivido al plan más estúpido que se te pudo haber ocurrido. Estoy muy orgulloso. Oye, funcionó, ¿no? Dijo Kacchan a la defensiva. Logré que algunos de los villanos se fueran. Sí, Izuku se imaginó a Eraser poniendo los ojos en blanco, justo antes de que provocaras a los villanos y te rompieran el cuerpo como una varita luminosa. Un trabajo excelente. Un 10. Izuku tuvo que taparse la boca con la mano para no soltar una carcajada. Fue divertidísimo escuchar a Eraser regañar a alguien más por una vez. Extraño. Definitivamente alucinante, pero divertidísimo. Sin embargo, cuando Kacchan volvió a hablar, su tono era serio. No esperaba que tuvieran algo como el Nomu. Pensé que serían villanos normales, no. Su frase quedó inconclusa y Eraser, obviamente, no supo qué decir, porque un largo silencio se extendió al otro lado de la puerta. Pobre Kacchan, Ogawa habría estado allí. Murmuró Kacchan. Si no hubiera escapado en ese momento, esos bastardos habrían encontrado la manera de obligarlo a atacarnos también. No lo sabes, intentó Eraser. Tu amigo es fuerte, quizás. Kacchan lo interrumpió. Kumo estaba allí. Eraser respiró hondo e Izuku frunció el ceño. ¿Kumo? ¿Quién era ese? Denki no le había mencionado a ningún villano con ese nombre cuando le contó sobre el ataque. Pero era posible que fuera uno de los matones y que Denki simplemente no hubiera oído el nombre. ¿Acaso Kacchan lo había mencionado alguna vez? Eraser obviamente sabía de quién estaban hablando y sonaba preocupado por alguna razón. ¿Estás seguro? No. Kacchan soltó una risita frustrada. Pero ese tipo de la niebla se parecía muchísimo a lo que Ogawa describió cuando habló del nuevo don del perdedor. Una especie de vapor oscuro o algo así. Ogawa nunca supo qué hacía. Oh, Kumo debe ser una de las víctimas de la fábrica de villanos. Probablemente una de las que estuvieron retenidas junto con el amigo de Kacchan, lo que significa que probablemente pasaron por los mismos experimentos. Experimentos que Izuku no había sido lo suficientemente rápido para detener. Izuku cerró los ojos con fuerza y contuvo un gemido. No había detenido a los villanos, no había liberado a sus víctimas. Ni siquiera había ayudado a los estudiantes en el ataque a la USJ. ¿Cuántas personas había salvado por no ser lo suficientemente rápido? Realmente era un inútil, ¿verdad? De acuerdo, dijo Eraser, respirando hondo. ¿Has hablado con Ogawa desde que todo sucedió? ¿Puede confirmar tus sospechas? No, dijo Kacchan, aún más molesto de lo normal, lo que provocó una sonrisa triste en Izuku. Debía de preocuparse mucho por su amigo. Recovery Girl dijo que no puedo salir de la habitación y los estúpidos médicos la apoyan. Pero hablaré con él pronto. Bien, pero le enviaré un mensaje a Sukauchi para que pregunte también, dijo Eraser. Justo estaba hablando con él y nos dirigíamos hacia allá, pero decidí que probablemente necesitabas que te dieran una buena lección. Genial, dijo Kacchan con expresión impasible. Dalo por hecho. Eraser soltó un bufido divertido. Niño problemático. Y hablando de niños problemáticos, me pregunto dónde estará Viridian. Izuku se quedó paralizado. Dijo Kacchan aturdido. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese niño problemático tiene la costumbre de involucrarse en todo lo relacionado con este caso. Señaló Eraser. ¿Y si cree que no hizo lo suficiente y que eso provocó que alguien saliera herido? Probablemente intentará ponerse en peligro para compensarlo, lo cual es frustrante por muchas razones. Especialmente con su peculiaridad. El rostro de Izuku se arrugó de confusión y apenas logró contenerse de preguntarle a Eraserhead por qué creía que Viridian tenía que tener un don. No pudo evitar sentirse un poco inseguro. Sabía que los héroes pensaban que tenía un don, lo cual era bueno. Pero una parte de él se preguntaba cómo sería si Eraserhead lo descubriera. Se estremeció en silencio al recordar a todos los demás profesores que había conocido.
Era mejor que nunca lo supiera. ¿Acaso Eraserhead creía que tenía un don genial? Por alguna razón, Izuku se sentía como en una audición. Aunque no fuera real, probablemente a Eraser le gustaría más si su don imaginario fuera algo genial como el de Kacchan o Denki. ¿Había fingido bien? Izuku tenía muchas ganas de preguntarle cuál era su teoría, pero si lo hacía, ya no importaría, porque entonces Eraser sabría que no era más que un debilucho sin don que ni siquiera podía atrapar a un grupo de villanos. Por suerte, Kacchan preguntó por él, ¿don? Probablemente me arrepienta de preguntar esto, pero ¿cuál crees que es el don de este empollón? Eraser suspiró. Algo así como una atracción por el peligro con un componente de evitación del peligro. Probablemente sea pasiva, pero poderosa, considerando la frecuencia con la que se mete en líos y la frecuencia con la que logra evitar lesiones mortales. Puede que Viridian ni siquiera sepa cuán poderosa es realmente su peculiaridad. Solo que lo pone en peligro con frecuencia. Izuku sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. ¿Por qué oír eso le producía una mezcla de alegría y tristeza? La teoría de Eraser era genial. Si alguien tuviera un don así, podría ser un héroe increíble y salvar a muchísima gente. Porque no tendría que buscar el peligro, solo tendría que esperar a que llegara. Sería asombroso, si fuera cierto, pero no lo era. Izuku solo los estaba engañando y pronto Eraser se daría cuenta de que todo era mentira y huiría como todos los demás. La habitación quedó en silencio, así que Izuku tuvo que contener un sollozo y secarse las lágrimas con la manga. Esto era lo que quería, ¿no? Entonces Kacchan empezó a reírse. Era como si Eraser acabara de contar el chiste más gracioso de la historia y Kacchan no pudiera controlarse. No paraba de reír y jadear, tanto que las lágrimas de Izuku se secaron y su cara se puso roja como un tomate. ¿De verdad era tan gracioso pensar que podía tener un don poderoso? Sin mencionar que si seguía así, Eraser se daría cuenta de que algo raro pasaba. Todo aquello era humillante por muchas razones. Y para colmo, Eraser empezaba a irritarse. ¿Ya terminaste? Kacchan intentó decir algo, pero solo le salió un bufido mientras seguía riendo. Kacchan, Izuku siseó en voz baja. Kacchan, cállate. Kacchan habló lo suficientemente alto como para que su voz no se oyera. Así que no le preocupaba que lo escucharan, pero aún así le pareció una eternidad hasta que finalmente se calmó lo suficiente como para hablar con coherencia. ¿Un don de protección argumental? ¿En serio? Diría que estás tan equivocado que ni siquiera es gracioso, pero estaría mintiendo porque esto es divertidísimo. Izuku respiró hondo y oyó a Eraser hacer lo mismo. ¿Sabes cuál es el quirk de Viridian? Kacchan dejó de reír. Izuku contuvo la respiración. ¿De verdad Kacchan iba a contárselo? Había dicho que no, pero claro, cuando tenían 3 años había dicho que serían amigos para siempre. Y mira cómo resultó aquello. ¿Qué pensaría Eraser? Estaba atrapado en el baño. Si Kacchan le decía a Eraser que abriera la puerta, no tendría escapatoria. Finalmente, Kacchan habló en voz baja. Soy un informante. Sé muchas cosas. Eraser dejó escapar un suspiro de frustración. Los informantes comparten información. Esta información no, Eraserhead, dijo Kacchan con seriedad. Le debo a Viridian mucho más de lo que jamás podré compensar. Así que si no quiere que sepas su particularidad, no te la voy a decir. Eraser gimió. Sé que te salvó la vida, Kacchan, pero si supiéramos cuál es su peculiaridad, podríamos encontrarlo y encaminarlo para que se convierta en un verdadero héroe. Créeme, estoy totalmente a favor, dijo Kacchan. Pero eso es algo que debes hablar con él, no conmigo. Él no lo quiere, dijo Eraser. Hemos intentado ofrecerle la oportunidad de obtener una licencia muchísimas veces. Pero sigue pensando que es imposible. Sí, bueno, cuando oyes algo suficientes veces, puedes acabar preguntándote si es verdad. Gruñó Kacchan. Eraser volvió a suspirar e Izuku se sintió fatal. Era tan molesto. Ahí estaba Eraserhead, estresado por intentar convertirlo en héroe. Izuku ni siquiera se atrevía a decirle por qué era imposible. Se merecía saberlo, de verdad que sí, pero Izuku era un cobarde y simplemente no quería volver a perder a todos. ¿Acaso eso estaba mal? ¿Podrías al menos darme una pista? Dijo Eraser finalmente. Kacchan guardó silencio durante un largo rato. Puedo asegurarles que, sea cual sea su peculiaridad, definitivamente no es poderosa. ¿Se les ocurre algo que Viridian haya logrado? Es pura habilidad y determinación. Todo se debe a él. Izuku tuvo que taparse la boca con la mano de nuevo mientras una aterradora sensación de orgullo lo invadía. Quizás incluso había un atisbo de felicidad, pero eso solo empeoró la segunda oleada. ¿Cómo había logrado engañar tan bien a Kacchan?
Intercambiaron algunas palabras amables durante unos minutos antes de que la puerta se abriera y Eraserhead se marchara. Izuku esperó unos minutos más, tanto por precaución como para que las manchas en su rostro desaparecieran. Antes de abrir lentamente la puerta, Kacchan solo le echó un vistazo y asintió mientras Izuku pasaba corriendo hacia la puerta. Realmente esperaba que mamá no se decepcionara cuando le dijera que quería irse a casa. Su visita con Kacchan había sido agotadora.